Bueno, arrancamos con este nuevo bloque. Acá voy a dejar la pizarra como para que todos y todas puedan anotar lo, lo que va a acompañar la explicación. Este bloque no es muy largo. Sé que de repente tenemos que cortar varias veces en la clase de hoy porque necesito tener algunos cuadros sinópticos que acompañen lo que voy explicando para que ustedes no se pierdan en el mar de contenidos que vamos viendo. Y bueno, nada, una vez que pierden el hilo después para volver es medio dificultoso. Bueno, acá queda postulado como una introducción metodológica a lo que estuvimos viendo y lo que vamos a ver, para que sepamos dónde estamos parados cuando hablemos del fondo de comercio, que es en definitiva donde yo quiero llegar. En realidad esto es como un cartograma, es un mapa para que ustedes desde arriba puedan ver dónde está fondo de comercio. Si ustedes pueden localizar dentro de la temática general que estamos viendo dónde está fondo de comercio, es porque entendieron un poco lo que venimos viendo en estas clases. Hemos visto, a ver, para aclarar qué es lo que no vamos a explicar ahora, ¿no? Hemos visto los componentes de la definición de empresa, los hemos comparado, hemos dicho cuáles prevalecen sobre otros. No se trata de un análisis del concepto de empresa, sino una clasificación de los elementos que conforman el concepto. Fíjense que acá en el cuadro nosotros arrancamos de empresa y decimos que la definición de empresa tiene dos tipos de elementos, ¿de acuerdo? Esto no está explícito en la definición, no es que ustedes la leen y van a ver lo que yo estoy explicando ahora, sino que uno lo tiene que interpretar de la definición y van a ver que no es tan complejo llegar a ese análisis. Es decir, dos tipos de elementos tiene la definición de empresa que agrupamos en bien o bien elementos objetivos o bien elementos dinámicos, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver qué es y con eso vamos a terminar de entender esta clasificación. Elementos objetivos están compuestos por lo que se conoce como fondo de comercio o establecimiento comercial, o en el caso italiano hacienda, ¿de acuerdo? Básicamente ese fondo de comercio, adelantamos, está compuesto por bienes materiales y bienes inmateriales. Sobre eso vamos a abordar en un momento, pero nosotros, aunque no lo supimos, estuvimos viendo hasta acá la empresa en su faz dinámica. ¿Y cuáles son los componentes de la faz dinámica de la empresa? Justamente la actividad y la organización que lleva adelante el empresario. Ahora, una vez mencionado por lo menos todo lo que tenemos en la pizarra, lo quiero combinar. Fíjense, si nosotros tuviéramos una empresa parada, este juego, permítanmelo, lo van a entender después. Si nosotros tenemos una empresa que no funciona, que está, no sé, por diversos motivos no está en funcionamiento, vamos a tener básicamente visibles el sustrato material de la empresa, este fondo de comercio que está compuesto por bienes materiales e inmateriales. Justamente lo que le da vida, lo que le da dinámica a la empresa es la actividad y la organización. El sustrato material, o sea, los elementos objetivos, son los que, organizados de tal manera por el empresario, le dan vida a la empresa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el componente objetivo material inerte, fondo de comercio, que es organizado por el empresario para llevar a cabo la actividad. Todo esto puesto en funcionamiento, toda esa unidad económica viviente, es lo que nosotros tenemos como empresa. Pero si agarramos el bisturí y empezamos a descomponer parte por parte los elementos, los podemos clasificar como dinámicos o como objetivos, sustrato material, que es lo que conforma el fondo de comercio o establecimiento mercantil. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver ahora. El sustrato objetivo material de la empresa, lo inerte, lo que necesita que para colaborar con la empresa no funciona por sí solo, debe ser organizado a través de un sistema por el empresario para poder darle vida a la empresa. Si no está puesto en marcha, no está organizado de alguna manera por el empresario,
este sustrato material por sí solo no hace a la empresa. Entonces, si se quiere, vamos a decirlo de otra manera, el fondo de comercio puesto en funcionamiento, el fondo de comercio dinámico es la empresa. Y esa dinámica la da el empresario en el ejercicio de su actividad. Esto es lo que yo quería que ustedes entiendan antes de continuar con el desarrollo del fondo de comercio, porque es muy importante, porque en la medida que nosotros vamos agregando conceptos, categorías, con distintos caracteres, con distintas cualidades, de repente puede llegar a haber alguna dificultad interpretativa. Esto es lo que yo quiero que tengan en claro. El fondo de comercio es una parte integral de la empresa. Ya sabemos entonces que es la parte objetivo, el sustrato material, que es utilizado como herramienta por el organizador, y el organizador no es otro que el empresario individual o colectivo, y todo este conjunto, toda esta unidad hace a la empresa. Bien. Decía recién, o utilizaba como sinónimos, establecimiento comercial o mercantil, fondo de comercio, hacienda. Según el sistema legal en el que estemos insertos, va a variar el título de lo que estamos hablando nosotros, ¿no? Por el Fonds de Commerce de Francia, bueno, es una forma de referirse que en esencia es lo mismo que la hacienda italiana del artículo 2555 del Código Unificado Italiano del 42. Y nosotros en nuestro sistema a este concepto lo titulamos como Fondo de Comercio a partir de la ley justamente de transferencia de Fondo de Comercio, si mal no recuerdo, es de 1934. Sobre esa ley nos vamos a empezar a hablar ahora, y seguramente por una cuestión de que quiero un acompañamiento de los pasos establecidos por la ley, terminaré en el último bloque profundizándola. Antes de eso, quería detenerme un momento más, ya aunque haya quedado claro que el fondo de comercio, digamos, es el sustrato material de la empresa, aclarar un par de cosas más de carácter introductorio, ¿de acuerdo? No hay una definición de carácter introductorio sobre el fondo de comercio. En este sentido, no hay una definición de fondo de comercio legal. O sea, si bien tenemos una ley que refiere a fondo de comercio, es una ley que establece, es una ley adjetiva más que sustantiva, es una ley que establece un procedimiento de transferencia del fondo de comercio, pero no se encarga en sus artículos, en sus pocos artículos, de definir qué es un fondo de comercio. Entonces, para poder llegar a una definición, nosotros tenemos que hacer el ejercicio que hicimos previamente, o sea, poder desmenuzar el concepto de empresa y poder advertir que es justamente esta hacienda, este fondo de comercio, en relación con la empresa que lo tiene incorporado dentro de sus vísceras, dentro de su seno. Es una definición de carácter doctrinario, a eso me refiero. Si ustedes entonces, como colofón de esta primera parte, tuvieran que definir fondo de comercio para un examen, por ejemplo, ustedes lo que deberían iniciar esa definición diciendo que el fondo de comercio es el sustrato material de la empresa compuesto por bienes materiales y bienes inmateriales. Estos bienes, y así seguimos agregando a medida que avanzamos, por ejemplo, en la explicación de hoy. Esto de no tener una definición legal es propio del sistema legal argentino, porque, insisto, en el sistema italiano sí hay una definición legal de hacienda, pero bueno, no viene al caso. O sea, uno puede pararse legalmente frente a este instituto de una u otra manera y en esencia estamos representando lo mismo, ¿no? Esas herramientas, esos componentes que hacen al sustrato objetivo de la empresa. Lo otro que está fuertemente ya saliendo de definición, entrando en un segundo escalón dentro del fondo de comercio, lo otro que se discute fuertemente en doctrina es cuál es la naturaleza jurídica de este fondo de comercio. Y bueno, o sea, es difícil tratar de explicarlo así como una exposición unilateral sin que ustedes hagan una devolución si alguna cuestión no queda clara. En realidad esta problemática aplica para todo lo que vamos diciendo, porque en clase presencial uno se puede dar cuenta de si el alumno o alumna hay algo que no está agarrando y frenar y reexplicarlo. Yo les pido por favor que si algo no se entiende, después me repregunten
a través del grupo de WhatsApp, porque fíjense, está quedando claro en estas clases que nosotros vamos concatenando todo, y si algo previo no queda claro, después no se puede avanzar. Decía que es dificultoso porque es una discusión un tanto problemática o que encierra algunas cuestiones que no son simples en la discusión o en el debate que se armó sobre la naturaleza jurídica del Fondo de Comercio. Ustedes mismos pueden advertir cuando lean la ley de transferencia de Fondo de Comercio de establecimiento mercantil que para la ley nosotros vamos a estar hablando de una serie de componentes individuales, elementos que se incorporan a un todo que le es más amplio. Ese todo que le es más amplio es justamente el Fondo de Comercio. ¿Qué acabo de decir? Bueno, si ustedes van al artículo primero de la ley de transferencia del Fondo de Comercio, van a percibir que si bien el legislador de la década del 30 no decide definir justamente Fondo de Comercio, sí enuncia qué elementos pueden conformar un fondo de comercio, que después lo vamos a desagregar, pero para ir adelantando. Por ejemplo, va a decir, bueno, las instalaciones, las mercaderías existentes, el derecho al local, las marcas, las patentes, los modelos o dibujos industriales, o cualquier otro derecho patrimonial que se desprendan de la propiedad justamente de este derecho industrial, artístico o comercial. Básicamente es enunciativo, la clientela, que no estoy mencionando, el personal, que tampoco he mencionado. El artículo primero hace o pasa lista una serie de componentes individuales que son parte de algo más grande que la mera sumatoria aritmética de los componentes. Y eso es el Fondo de Comercio, justamente. Entonces, antes de desagregar y explicar cómo es que funciona o cómo se articulan estos componentes individuales, en cuanto a la naturaleza jurídica, lo primero que advertimos de la interpretación del artículo primero de la Ley de Transferencia de Fondo de Comercio es que por lo menos el legislador, la ley, está tratando este fenómeno como un todo. Es decir, sí, una cosa son las instalaciones, otra cosa es la mercadería, otra cosa es el personal, otra cosa es el valor llave, otra cosa es la marca. Sí, ya sabemos que todos son elementos individuales que tienen características distintas, pero en el marco de esta ley, esos componentes son tratados como parte, insisto, de un todo más grande. A eso nosotros, ese tratamiento es justamente a esa forma de pararse la ley frente a un fenómeno, es lo que se considera como universalidad. Por tanto, utilizamos este término al momento del derecho comercial de establecer la naturaleza jurídica de un instituto. Lo que hace que algo sea considerado como una universalidad es cuando átomos más pequeños son englobados en un ente mayor. Y la ley reacciona no justamente ante los componentes individuales, sino ante este todo que los conforma, llamado Fondo de Comercio. Entonces, en principio, en cuanto a la naturaleza jurídica, podríamos decir que es una universalidad. Ahora, esto de universalidad por lo general se califica como o universalidad de hecho o universalidad de derecho. Entonces, la doctrina, y yo voy a resumir, ha discutido largamente si se trata de una universalidad justamente de derecho o de hecho. Y argumentos a favor y en contra encontramos en las dos columnas. Fíjense que lo que yo acabo de esbozar hace un momento asiste de alguna manera a la posición de que se trata de una universalidad de derecho. ¿Y por qué? Porque es la ley la que se encarga de decir, bueno, estos componentes individuales, en cuanto se conjugan, en cuanto están relacionados entre sí, forman justamente una universalidad de derecho que para la ley va a ser considerado un fondo de comercio y por ende va a ser susceptible de aplicársele el procedimiento que se establece en esta ley. Entonces ahí el legislador toma esos componentes, esos átomos individuales, los conjuga y dice, no, acá hay una universalidad. Y es de derecho porque lo está diciendo la ley. En este fenómeno, este hito, como se conjugaron todos estos elementos individuales, lo vamos a considerar fondo de comercio y le vamos a aplicar este procedimiento. Entonces, ahí hay un claro ejemplo de universalidad de derecho. Otros, por ejemplo, otros autores, otros especialistas, consideraron que se trata de una universalidad de hecho. ¿Por qué? ¿Qué perciben?
perciben que más allá de lo establecido por la ley de transferencia de fondos de comercio, en los hechos, valga la redundancia, en la realidad, va más allá el impacto que tiene la conjugación de estos elementos individuales en algo más grande que es un fondo de comercio que el mero procedimiento que establece la ley de transferencia de fondo de comercio. El elemento más caracterizante o el rasgo más caracterizante de lo que acabo de mencionar es, y fíjense, esto tiene que quedar en claro porque de alguna manera es lo más elocuente que se puede decir en cuanto a la descripción del fondo de comercio. Nosotros podemos tener una marca que tiene una apreciación pecuniaria, porque básicamente todos los elementos enunciados en el artículo primero de la ley de transferencia, más lo que no fueron enunciados, pero que también conforman o pueden conformar parte de un fondo de comercio, todos se caracterizan por ser susceptibles de apreciación pecuniaria, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros desagregáramos cada uno de estos elementos individuales uno por uno, por supuesto, a partir de su naturaleza los podríamos traducir a un valor. Eso es lo que el resultado de ser susceptible de apreciación pecuniaria. Nosotros podemos decir, bueno, este establecimiento, las instalaciones, las maquinarias, la mercadería, todo eso, ir traduciendo a números. Cuando nosotros hacemos todas esas traducciones individuales, podemos sumar y nos va a dar un número, este desagregado. Ahora, ese valor final de la mera suma de los elementos individuales no necesariamente es el valor del fondo de comercio. Porque el fondo de comercio se evalúa en un todo y no como elementos o átomos individuales. Esta suma aritmética no puede, este ejercicio aritmético no puede hacerse porque no es la forma, la metodología que nos va a permitir a nosotros llegar al verdadero valor del fondo de comercio como una universalidad. Porque además va a haber valores que justamente se incorporan a la evaluación del fondo de comercio y que no surgen necesariamente de la sumatoria de los bienes materiales e inmateriales que acabamos de mencionar, por ejemplo, el valor llave. Y el valor llave es el rasgo más característico en cuanto a apreciación pecuniaria de un fondo de comercio. Y no se desprende de un bien en particular, sea material o inmaterial, del fondo de comercio, sino que se desprende de la universalidad justamente, y de esa universalidad en combinación, ¿no? en funcionamiento, el funcionamiento previo a la transferencia, no es algo que nosotros podamos desprender o traducir automáticamente de alguno de los elementos que la componen o de la sumatoria de los mismos. Entonces, en cuanto a la naturaleza jurídica, fueron tan fuertes los argumentos a favor de la universalidad de derecho, de que una posición, que es la que en definitiva termina adoptándose en el manual, reconoce que el fondo de comercio es una universalidad, y esto queda claro, tanto de derecho, conforme lo demuestra la ley de transferencia de fondo de comercio, como de hecho, conforme se demuestra al momento de evaluar un fondo de comercio, y como hemos mencionado recién. Entonces, concluyendo esta parte, la naturaleza jurídica de un fondo de comercio va a ser la de una universalidad de derecho y de hecho al mismo tiempo. Dicho esto, el artículo primero, lo dije, lo menciono nuevamente, especifica enunciativamente algunos componentes del fondo de comercio, pero no todos. Fíjense que en la última parte del artículo primero, cuando ustedes lo aborden, va a ser como una ventana o va a permitir el ingreso de nuevos bienes que no necesariamente están enunciados en el artículo primero. Pero básicamente nosotros vamos a tener, no quiero hacer un desarrollo tan puntual uno por uno, porque muchos de estos bienes también van a ser abordados en las clases que vienen cuando veamos bienes inmateriales, pero así a grandes cuentas, ¿qué enuncia el artículo primero? Bueno, enuncia el establecimiento y el derecho al local. O sea, el establecimiento es el lugar donde se lleva adelante el giro comercial, ¿no? Este lugar, este espacio en donde justamente se emprende el objeto de la sociedad, o de la empresa, perdón,
puede llevarse a cabo tanto en un inmueble que sea propiedad del empresario o de los empresarios, como puede llevarse a cabo también en una propiedad que sea alquilada. Por eso se reconoce que el establecimiento y los derechos del local, o sea, los derechos derivados de un contrato de alquiler, son parte integral del fondo de comercio que se pueden transferir. Entonces, imagínense, para colorear un poco esta parte, que nosotros tenemos, no sé, una casa de gastronomía, la emprendemos de hace, no sé, 5 años, hemos renovado el contrato de alquiler hace 1 año y nos queda o nos resta por llevar adelante 2 años más del contrato. Cuando nosotros transferimos el fondo de comercio, los derechos derivados de ese contrato de alquiler no es que finiquitan, no se terminan, no es una forma de finalización de las obligaciones contraídas en ese contrato. Nosotros la podemos, como transferente, la podemos justamente, valga la redundancia, transferir, pasar a un adquirente como parte integral del fondo de comercio. Y la persona que alquila, ya vamos a ver cuáles son las consecuencias con relación a los alquileres. La persona que alquila no necesariamente ve vedado los derechos que se desprenden también en cuanto a locador de ese establecimiento en particular. O sea, el contrato sigue vigente. Otro de los bienes que conforman la enunciación del artículo primero son el nombre que puede ser una razón social o un nombre de fantasía, que identifica la empresa y el objeto o el giro comercial que realiza, también la enseña, ese signo, ese símbolo, identifica la misma. Nosotros podemos, no sé, identificar un montón de casas o comercios que tienen su nombre y que lo conocemos, pero que también conocemos tan perfectamente como el propio nombre al símbolo que la representa. Eso forma parte del fondo de comercio y por supuesto que tiene una traducción pecuniaria que hacen al valor final del fondo de comercio. Otra parte muy importante del fondo de comercio es el personal, son los recursos humanos. Los recursos humanos es el conjunto de personas que trabajan en el fondo de comercio en el tren de su transferencia. Y es muy importante porque muchas veces ese personal puede estar especializado en la actividad que ya se está desarrollando en ese comercio, y eso tiene una apreciación pecuniaria muy fuerte, porque aquellos que alguna vez han emprendido, y me estoy acordando que después le voy a pasar un pequeño video que nos pasó el doctor Vítolo para que juguemos a criticar de una y otra manera, o nos pongamos en abogado del diablo y haya un contrapunto sobre empresas. Lo decía, y que apunta a esto que voy a mencionar, decía que aquellos que emprendieron alguna vez o tuvieron un allegado que lo ha hecho una empresa desde cero, sabe lo dificultoso que es encontrar un personal especializado que sepa lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros transferimos un fondo de comercio con ya todo el equipo de trabajo de trabajadores que saben cómo trabajar y cómo llevar adelante el giro comercial de la empresa, fíjense lo importante que es este elemento componente del fondo de comercio. Obviamente que acá nosotros tenemos que conjugar la ley de transferencia de fondo de comercio con la ley de contrato del trabajo. Hay una indicación muy fuerte en cuanto a la protección de los derechos del trabajador. Después también menciona el artículo primero todo lo que refiere a marcas, patentes, diseños industriales, modelos industriales o cualquier otro derecho patrimonial que se derive de la propiedad del fondo de comercio. Entonces ahí es donde nos permite una apertura mayor para aquellos bienes que no fueron enunciados en el artículo primero y que se deja la puerta abierta y se le da el rasgo denunciativo a este artículo primero y no como digamos, una descripción taxativa de lo que conforma un fondo de comercio. Pasé rápido lo que es marcas, patentes y modelos y dibujos, porque son los bienes inmateriales que nosotros vamos a abordar en las clases que vienen y por eso lo vamos a profundizar más adelante. Lo cierto es que a esta altura lo único que me interesa es que vean cuáles son básicamente, o un primer pantallazo de qué bienes conforman este fondo de comercio, como para que ustedes puedan bajar esta abstracción y darse cuenta
objetivamente de qué hablamos cuando hablamos de fondo de comercio. Hablamos de las instalaciones, hablamos de las maquinarias, de los bienes muebles que están adentro de los establecimientos para llevar adelante el giro comercial. Hablamos, ¿por qué no?, de existencias de mercadería, ya sean materias primas o el producto terminado, para llevar adelante una vez más el giro comercial. Bueno, hablamos del personal, como acabamos de mencionar, y hablamos también de una serie de bienes inmateriales que no son palpables, pero que hacen al fondo de comercio y tienen una participación muy importante en su evaluación final. Párrafo aparte merece un bien, otro bien que no hemos mencionado, también de carácter inmaterial, pero que para mí, si bien, o sea, el manual no lo menciona, pero para mí es el bien que más caracteriza el fondo de comercio, el que más me permite a mí darme cuenta de que el fondo de comercio es mucho más que la sumatoria de todos sus componentes. Es la famosa clientela y el valor llave. O sea, la clientela y el valor llave de una empresa de cero no existe, ¿de acuerdo? Entonces, ya de por sí ahí nosotros percibimos que son dos componentes integrales de un fondo de comercio que los tiene por el hecho de ya estar en funcionamiento. Puede tener mayor o menor valor dependiendo de las características de la empresa que estemos hablando, pero si no estuviera en funcionamiento ya no podríamos tener ni clientela ni valor llave. La clientela no hace falta que lo definamos, ese conjunto de personas que por conocimiento, por rasgos subjetivos, por cercanía, por confianza, por gusto, habitualmente consume el bien o servicio que la empresa produce, ¿no? Un público cautivo que nosotros podemos traducir en porcentajes, en número de cuánto se trata y demás, y que por supuesto a nivel contable tiene su traducción para evaluar el fondo de comercio. Y el otro, no tan simple de interpretar, es justamente el valor llave. Está finamente relacionado con la organización de la empresa y con la clientela. O sea, mientras mejor sea la organización de la empresa, el método que tiene la empresa o involucra a la empresa para llevar su objeto adelante, mayor va a ser el valor llave, y mientras más clientela tiene, también va a ser mayor su valor llave. Ahora, justamente este valor llave no es ni la clientela ni el sistema organizativo que involucra a la empresa o que tiene la empresa. Es algo más, es esa capacidad potencial, esto de potencial latente, esto es lo importante al momento de interpretar el valor llave, que tiene una empresa de generar lucro futuro. Este es el valor llave. Es esa capacidad potencial de generar a futuro un lucro. Esa es la definición en abstracto, pero fíjense que con un ejemplo concreto es mucho más simple de entenderlo. O sea, permítanme un ejemplo burdo. ¿Es lo mismo abrir una franquicia de McDonald's que una hamburguesería Pepe? No. ¿Por qué? Y porque ya sabemos que la capacidad de generar lucro futuro de una cadena monumentalmente grande como lo es McDonald's es mucho mayor que una hamburguesería de barrio que se llama Pepe, que no la conoce mucha gente y por ende no tiene ni esa clientela, pero además no tiene esa capacidad que genera toda la empresa de poder generar lucro a futuro, de garantizar ese lucro a futuro. Bueno, naturalmente el valor llave va a estar involucrado con la envergadura de la empresa. Va a estar involucrado con la envergadura de la empresa, y la envergadura de la empresa naturalmente va a estar identificado por su sistema de organización y por su clientela. Todo esto conjuntamente es lo que conforma el valor llave. Esa garantía, entre comillas, que tiene el adquirente, la capacidad que tiene la empresa que está adquiriendo, el fondo de comercio que está adquiriendo, para que puesto en funcionamiento genere justamente esas ganancias. Puesto en palabras simples es fácil de aprender, pero no necesariamente, en el caso de McDonald's sí, pero no necesariamente es muy fácil o simple de traducir pecuniariamente, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos demostrar cuánto es el valor llave de un comercio, cómo funciona un comercio. Bueno, acá es donde entra en juego mucho la contabilidad de la empresa, la buena fe entre el adquirente y el transferente, demostrar, por ejemplo, los últimos ejercicios, 3, 6, 12 ejercicios de la empresa, mostrando los resultados que tuvo la misma,
y a partir de ahí hacer un cálculo para poder traducir en números la parte integral del valor del fondo de comercio que corresponde a su valor llave. En definitiva, eso ya es un desafío de carácter contable y en casos muy complejos, bueno, hay especialistas dentro de la contabilidad que pueden colaborar para poder traducir este elemento de difícil naturaleza en números concretos, ¿de acuerdo? Bien, esto en cuanto al artículo primero de la ley, esto en cuanto al fondo de comercio en su definición, naturaleza jurídica e interpretación e introducción. En el último bloque que vamos a ver ahora en un momento, vamos a abordar la ley y una ley que establece un procedimiento, ya lo tengo dicho, es un procedimiento de transferencia justamente del fondo de comercio. Yo voy a cortar acá, ahora voy a agregar una cosita, voy a cortar acá simplemente para tener los pasos en la pizarra y con eso seguir, pero no quiero dejar de introducir esta ley de transferencia del fondo de comercio antes de cortar este segundo bloque. ¿Por qué? Lo primero que yo quiero que tengan en claro, bueno, ya saben ustedes que no es una ley que defina, sino que es al fondo de comercio, sino que es una ley que establece un procedimiento de transferencia del fondo de comercio. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Esta es la primera pregunta que se tiene que hacer. Una pregunta de parcial. ¿Cuál es el objetivo de la ley de transferencia del fondo de comercio? Si ustedes leen este puñado de artículos que conforman esta ley, se van a dar cuenta que fundamentalmente el objetivo de esta ley es proteger al acreedor o a los acreedores del transfidente. Los acreedores que tiene el empresario que está o que tiene intenciones de transferir el sustrato material de su empresa, su fondo de comercio. ¿Y por qué? Fíjense, cuando nosotros, no en todos los casos, estoy generalizando, si se tratara de una sociedad, esto que voy a mencionar cambia sensiblemente, el tipo de sociedad, el tipo de responsabilidad, etc. Pero como generalidad sirve. Si nosotros como acreedores transaccionamos con una persona individual o colectiva en particular, encierra esa transacción, sin lugar a dudas, un elemento fundamental en toda contratación, que es la confianza. La confianza no es un ánimo que se construya sobre la nada, sino que la confianza se construye básicamente, se edifica básicamente bajo, qué sé yo, la costumbre de haber operado o llevado adelante actos comerciales con una persona, la solvencia reconocida de esa persona, su renombre, en fin, las personas que conocen indirectamente a la misma. Cuando nosotros llevamos adelante un contrato con una persona, hay un montón de valores, de elementos que están involucrados en el perfeccionamiento de ese contrato con esa persona y no con otra. Si en el caso de obligaciones de tracto sucesivo, es decir, no de consumación instantánea, no es que yo te doy una tonelada de trigo y vos me pagás y se acabó, porque en definitiva ahí ya no hay interés a futuro, pero en el tracto sucesivo, donde, volviendo a mi ejemplo original, yo le doy una tonelada, pero en vez de pagarme el total del precio, lo diferimos en el tiempo, bueno, naturalmente, si va a haber una transferencia del fondo de comercio que involucra mi contrato en el medio del cumplimiento del mismo, yo tenía 12 cuotas, van 6, y ahora el que me va a pagar era uno y va a pasar a ser otro, en el marco de la transferencia del fondo de comercio, ¿cómo no me va a importar a mi acreedor a quién le va, o sobre quién va a caer este fondo de comercio? ¿Tiene la misma solvencia una persona y la otra? Entonces, acá es donde este tipo de situaciones, que no siempre las transferencias del fondo de comercio naturalmente pueden ser de buena fe, o sea, el instrumento legal está hecho para que se aplique de buena fe, pero no siempre es así. Naturalmente el acreedor es donde necesita herramientas para defenderse. Por eso se crea este procedimiento, para que el acreedor de alguna u otra manera se entere de la transferencia y para que pueda instrumentar, ahora vamos a ver una serie de medidas que atienden a la protección de sus intereses. Entonces, fundamentalmente la ley de transferencia del fondo de comercio, establecimiento mercantil, busca proteger los intereses de los acreedores. Y otra de los protegidos por la ley, si nosotros analizamos los artículos de la misma, va a ser el adquirente. Es decir, bueno, yo estoy adquiriendo un fondo de comercio involucrado en un giro comercial.
el pasivo denunciado por el transfiriente es el que corresponde, hasta cuánto ascienden los valores. Por eso se establece este procedimiento para que el adquirente tenga mayor certeza cuál es o cuáles son las características, el alcance, las cualidades del pasivo del fondo de comercio que está adquiriendo. Por eso es que se establece este procedimiento ya en 1934. Bueno, el manual va a dar cuenta de un tratamiento previo a la ley del 34, con una discusión, una breve discusión doctrinaria en cuanto a su naturaleza, que la vamos a resumir acá porque no viene al caso, o digamos que está alcanzable del manual y son antecedentes legislativos que lo único que van a hacer es aplazar el video y los tienen a su alcance en el manual. Pero lo cierto es que si bien es una preocupación previa, en definitiva con esta ley es cuando se brinda la herramienta definitiva para la protección de los intereses de los acreedores y, como dije, de los adquirentes. Es una ley vieja, fíjense que ya tienen 70, 90 y 90 años, poco menos de 90 años. Y sin embargo, más allá de las críticas que puede recibir de la doctrina, está vigente en todo su alcance. Es una ley vigente, aunque sea del 34. Y lo otro que quiero aclarar, alguna vez algún alumno en alguna clase hace algunos años me preguntaba, bueno, o me mencionaba, yo o mi familia, no me acuerdo, nosotros hemos adquirido un kiosco, un comercio, y no hemos llevado adelante la transferencia conforme al procedimiento que estamos aprendiendo hoy. Por supuesto, esta es una herramienta, si después las partes en la realidad deciden no utilizarla, caerá hay una serie de consecuencias que traen aparejado el hecho de no llevar adelante la transferencia del fondo de comercio sin respetar el procedimiento, que después obviamente caerá sobre quienes participaron en ese acto. En el caso del adquirente también tendrá menos protección, y en el caso de perjudicar a un acreedor, bueno, el hecho de no haberlo hecho con el procedimiento adecuado y que ahora vamos a desarrollar, por supuesto que trae consecuencias para el transfiriente. El hecho de que exista esta herramienta legal, el hecho de que sea el procedimiento eficaz para llevar adelante una transferencia del fondo de comercio, no quiere decir que en el 100% de los casos en la calle se cumpla con este procedimiento, como pasa con tantos otros fenómenos de la realidad. Bueno, voy a cortar, voy a postular en la pizarra los pequeños pasos, pequeños no, pero los pasos de este procedimiento como para que los tengamos al alcance de la vista, y termino con el tercer bloque.